Señores, son las 7:37, 38 horas. Vamos a saludar al doctor Salvador Giorgi, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Doctor Mariano Pérez de Ulate, mi nombre, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Mariano? Buen día. Gracias por atendernos. Básicamente lo que le queríamos consultar para que nos explique, porque la verdad que a mí no me ha quedado del todo claro y calculo que a mucha gente tampoco, esta situación que se vivió hace unos días atrás cuando se actualizó una lista de fallecidos y aparecieron en el listado 3.500 personas que no estaban registradas. Se habló de un cambio de sistema, de una actualización. Me gustaría si nos puede explicar oficialmente qué fue lo que sucedió, porque fue fuerte, ¿no?, ese cambio de número, por eso le pregunto. Bueno, la cuestión es así, nosotros tenemos las estadísticas oficiales, que es el SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria, donde ahí se notifica todas las enfermedades de notificación no obligatoria, ¿sí?, entre ellas el COVID-19. Ahí se carga cuando el caso es sospechoso. ¿Doctor? Sí, hola. Sí, perdón, ¿se cargan los casos sospechosos? Sí, se cargan los casos sospechosos, después si ese caso es positivo o descartado, y si ese paciente se interna, bien, y cuando se interna si se da el alta o si fallece. Bien, este es el sistema nacional donde salen las estadísticas oficiales. Ahora bien, nosotros al principio de la pandemia, en la provincia de Buenos Aires, desarrollamos un sistema de gestión de camas, donde registramos todos los egresos de las camas. Este sistema de gestión de camas se realizó, digamos, en todos los hospitales públicos y privados, ya sean municipales o provinciales. De alguna manera se llegó a un consenso donde todos los efectores nos dicen el porcentaje de ocupación de cada una de esas camas de terapia intensiva. Bien. Y también cuando esas camas se liberan, nos dicen si fue por un alta o por fallecimiento. Bien. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos a ver en ese sistema, en nuestro sistema de gestión de camas, que la letalidad difería a la letalidad del SISA, o sea, la cantidad de fallecidos por casos positivos, y esa era la letalidad. Entonces, empezamos a ver que había una diferencia bastante significativa, y eso empezó a observar a fines de julio y principio de agosto. Entonces empezamos a auditar esos datos, los datos de los fallecidos, y empezamos a cruzar también con el registro provincial de las personas, así que tiene digitalizadas las actas de defunción. Claro. Entonces desarrollamos una herramienta nueva, una herramienta de gestión de la información, donde realiza este triple cruce, y ahí vimos que había 3.523 fallecidos que no estaban cargados en el SISA, en las estadísticas oficiales. Bien, y esto puede ser por varias razones. La realidad es que al SISA, el Sistema Nacional, cargan los efectores públicos y privados, son quienes cargan esa información, es decir, son los médicos, los trabajadores de la salud. En cada hospital se carga cuando una persona fallece. Nosotros sabemos que eso a veces no sucede por distintas razones, entre ellas también creemos por la saturación que tuvo el sistema de salud a fines de julio y durante todo el mes de agosto, que fueron los meses más complicados, digamos, en cómo estuvieron las terapias en ese momento. Y además eso por un lado, y por otro lado también es algo que ocurre en todo el mundo, digamos, que los fallecidos de una pandemia se ven meses después. Y así ocurrió, por ejemplo, en la pandemia de la H1N1, en la gripe H1N1, nosotros pudimos ver los fallecidos cuando ya había terminado la pandemia, pero porque después se constata con las actas de defunción, claro, no con el sistema del SISA. Claro. O sea, perdón, hasta lo que entiendo hasta ahora es que ustedes, con el sistema provincial, digamos, de registro de camas, lo cargaban en un tiempo mucho más real que cuando esos datos llegaban al SISA. Claro, exactamente. Lo que tenemos ahora es la información en tiempo real, ¿sí? Entonces eso es lo que nos permite hacer una mejor toma de decisiones, digamos. Claro. No fue un ocultamiento de datos, sino además, si queremos ocultar los datos, no lo decíamos, ¿no? Lo que quisimos hacer es justamente tener la información de los fallecidos en tiempo real, y por eso estamos auditando
constantemente, a partir de la semana pasada, haciendo este triple cruzamiento entre nuestro sistema propio de gestión de camas, que desarrolló la provincia, el CISA, que son las estadísticas oficiales, y el registro provincial de las personas con las actas digitalizadas. Claro. Los números oficiales entonces hoy de fallecidos de la provincia de Buenos Aires son los que conocemos, son por ese triple cruce que usted me dice, entre el registro de las personas, el registro de sus camas y el CISA. Exactamente, y esa información es en tiempo real, digamos, lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Ahora, las estadísticas oficiales van a reflejar, digamos, a través del CISA, los fallecidos que hay actualmente, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, ¿por qué, pregunto, ¿no? Pero por ahí me lo dice porque se agarró de sopetón, ¿por qué no se avivaron de hacer esto al principio, así no había tanta polémica? ¿Porque no se daba a la situación? No, porque al principio esa diferencia era insignificante y no lo veíamos, digamos, esa es la realidad. Cuando empezaron a aumentar la cantidad de fallecidos a fines de julio, sobre todo en el mes de agosto, que es donde empezó a aumentar la cantidad de casos, por lo tanto los fallecidos, ahí empezamos a ver que esa curva o esa diferencia entre el CISA y nuestro sistema de gestión de camas empieza a ser visible. Antes la diferencia era mínima, entonces se corregía porque eran de 1 o 2, digamos, por día, era como una diferencia que a veces puede haber, digamos, entre 1 y 2, claro. Es una diferencia mínima. Claro. ¿Tiene en la cabeza el número de fallecidos hasta ayer, entonces? ¿O lo agarro de sorpresa? No, tenemos en la provincia de Buenos Aires tenemos 12.900, creo que es lo que cerró ayer. 12.919, los datos de ayer, los de hoy todavía no los tengo. Claro, de 12.000, que es un número, bueno, siempre las muertes se lamentan, ¿no? Pero es un número en relación a la cantidad de infectados, ¿cómo? ¿Alto, bajo? Porque infectados hay muchísimos más, por supuesto. Bueno, esto de la tasa de letalidad es de 3,14, pasó de ser de 2,3 en la que teníamos antes de tener este número, y ahora es de 3,14 la letalidad. Claro. ¿Es correcto que... sí, perdón, que lo interrumpí. No, digo, en una cantidad de casos, hoy en día en la provincia de Buenos Aires, de 411.164, que es lo que tenemos al día de ayer. ¿Es correcto este panorama que estamos viendo, o sea, que se está transmitiendo, de que el AMBA está medio estabilizada en cantidad de casos y se está trasladando la ola de contagios hacia el interior, que era todo lo contrario de lo que pasaba al principio, ¿no? Que el interior está como aislado? ¿Esto es así? Sí, es así. Bueno, vieron que la pandemia comenzó por la capital federal y se fue extendiendo como si fuese una mancha de aceite hacia el primer cordón, segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, y hoy en día se ha expandido hacia el interior de la provincia y también hacia el interior del país, ¿no? También sí, por supuesto, provincias que están afectadas. Pero hoy en día el 25% del total de los casos se encuentra en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuando hace 4 semanas atrás era del 10%. Claro. Entonces vemos que está aumentando en el interior, y en el AMBA lo que se ve, y eso también incluye obviamente de todo La Plata y Gran La Plata, estamos viendo cierta estabilidad de la curva de contagios y un leve descenso o una tendencia a la baja. Pero igual son 4.000, 5.000 casos diarios, si lo que estamos teniendo en toda la provincia de Buenos Aires. O sea, esa meseta es, como dice nuestro gobernador, es un altiplano más. Claro. Meseta. Ahora, ¿hay preocupación de que en el interior empiecen los problemas con las camas de UTI, ¿no? Porque yo me imagino que hay ciudades o pueblos que deben tener 1, 2, 3. Claro, la realidad es que no. Claro, la realidad es que no tenemos que no existe una red de derivación como lo existe de todo el AMBA, que tenemos una buena articulación entre el sistema público y el privado, y los sectores municipales, y además ahí tenemos una cantidad de camas muy distinta a la que está en la provincia de Buenos Aires, donde a veces un municipio tiene 5 camas de terapia intensiva y la próxima cama libre de terapia intensiva quizás está a 100 kilómetros de distancia. Lo que nosotros estamos haciendo es estamos teniendo un buen sistema de derivación a través de la región sanitaria para que si se llegara a saturar algún municipio, enseguida activar un sistema de derivación. Al conurbano, al conurbano. Al conurbano, claro. Y al conurbano o municipios vecinos. La realidad es que muchas derivaciones van a ser quizás al conurbano, porque hoy en día tenemos un 60% de ocupación de camas en el conurbano. Entonces tenemos, por suerte, tenemos camas libres todavía y el sistema no está estresado.
como ocurrió, por ejemplo, en Bragado, que hubo un brote, y se saturó el sistema al 100%, el municipio, el sistema municipal, y ahí se derivó a Saladillo, a Junín, podemos hacer unas derivaciones del sistema, se derivó también al privado, eso lo pudimos contener. Ahora también está San Nicolás, tiene casi un 100% de ocupación de camas en el sistema público, y también estamos haciendo derivaciones al sistema privado y a municipios vecinos. Algunos también fueron hacia Zárate y hacia el conurbano, hacia todo el norte del conurbano bonaerense. Estamos activando un sistema de derivaciones cuando se satura el sistema de salud municipal. Está bien. Le hago la última. ¿Ustedes tienen en el gobierno de la provincia algún tipo de proyección o de estudio respecto de si es posible, y si es posible, cuándo más o menos, el famoso efecto rebaño? Digo, que la gente empiece a tener esa inmunidad hacia el COVID-19 por efecto, ¿no?, de la situación así social. Claro, bueno, todavía no estamos viendo ningún efecto rebaño, y aparte hemos visto que hubo rebrotes en Europa, digamos. Es un virus que no se comporta como otros virus, como si fuese el virus de la gripe, digamos. Entonces, creemos que la única manera de frenar esto es cuando llegue la vacuna. La vacuna, claro. Uh-huh. Sí. Sí, ahí para frenar. Por ahora... ¿Cómo? No, ahí para frenarlo, claro, definitivamente, lo entiendo, claro. Entiendo. Claro, igual la vacuna estamos hablando de mitad del año que viene, ¿no? El año que viene, sí, no sé, ojalá que fuese antes de la mitad del año que viene. Estamos en el primer trimestre del año que viene. Igual lo que hay que hacer ahora es mantener las medidas de aislamiento, las medidas de cuidado y distanciamiento social, digamos. Son las medidas efectivas que han dado resultados en todas partes del mundo. Ahora, ¿por qué hay lugares que se muestra? Porque yo veo que hay cada vez más gente que sale, que la restricción de estar hiper encerrado ya no corre más. Y sin embargo hay lugares que registran como una caída en la cantidad de contagios, a pesar de que hay más circulación de gente. Le doy el ejemplo de La Plata, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? ¿A que por ahí tuvo unos picos fuertes al principio? ¿A qué se deberá eso? Bueno, sí, eso lo estamos estudiando, no sabemos bien por qué lo que está sucediendo eso, pero también es cierto que hay un 50% de la población que todavía está en sus casas, y los adultos mayores y los chicos no están yendo al colegio. Verdad, los adultos mayores no están saliendo porque es una población vulnerable y se están cuidando, y por otro lado los chicos tampoco están yendo al colegio, entonces hay menos circulación. Bueno, y acá en La Plata, le agrego yo, acá en La Plata, la población universitaria no está, porque muchos se fueron a sus respectivos pueblos, y el Estado bonaerense está funcionando muy chico, digamos. No hay muchos empleados públicos que no están yendo a trabajar a su lugar de laburo, están trabajando en la casa, ¿no? Eso también es verdad. Y el transporte público también está con menos circulación. Claro. En todo el conurbano bonaerense y en la capital federal, el subte y los trenes están con menos circulación, con menor movilidad. Entonces yo creo que son todas esas medidas que están haciendo que están sosteniendo esa cantidad de casos estable o con esa tendencia a la baja. Pero en otros municipios del interior de la provincia de Buenos Aires que han realizado aperturas de bares o de que permiten la circulación en la vía pública y que la gente se junte en una plaza a tomar mate o en una playa, digamos, porque son el caso de Mar del Plata y Bahía Blanca, los casos no están bajando. Todo lo contrario, están subiendo. Hoy día, tanto Japurredón, que es Mar del Plata, como Bahía Blanca, tienen una cantidad de casos diarios que se encuentran en la misma cantidad de casos diarios que en los municipios del AMBA. Entiendo. Doctor, le agradezco su tiempo, muy amable por atendernos. De nada, hasta luego, tengan buenos días. El doctor Salvador Giorgi, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.